Este programa es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe CR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo 26 cadáveres del motín de Guanare han sido entregados. Hasta este sábado, las autoridades del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses habían entregado 26 cadáveres de los 50 reos asesinados durante un motín en el centro penitenciario de Los Llanos en Guanare, estado Portuguesa. El hecho violento se registró el pasado viernes 1 de mayo, presuntamente después de que las autoridades del penal frustraran un intento de fuga. Los familiares de los asesinados aseguran que los reos solo estaban protestando por las precarias condiciones que vivían en el centro de detención. Los 26 cuerpos fueron entregados a los familiares que estuvieron haciendo vigilia y ejerciendo presión en la sede del CENAMEC, ubicado en la delegación del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Guanare, reseñó El Pitazo. Los allegados habían denunciado lentitud en el proceso y de la modalidad del reconocimiento a través de fotos digitales que se les mostraban a través de una computadora. Durante 48 horas las familias hicieron los trámites correspondientes para las entregas. Esto dice la prensa de Lara sobre un hecho que se quiere, o el régimen quiere que se olvide muy rápidamente, que es la nueva masacre carcelaria, la masacre de Guanare. 50 presos fallecidos, asesinados, ultimados, abatidos. Hasta ahora hay versiones de enfrentamiento, hay versiones de que sencillamente fueron masacrados. Ustedes decidirán cuál de las dos versiones creen. Efecto Cocuyo nos dice que las familias de reos muertos en penal de Guanare acusan a autoridades de la masacre. Varios familiares de los reos fallecidos el viernes en un penal de Guanare, estado Portuguesa, acusaron este sábado a las autoridades de haberlos matado después de que la versión oficial apuntase un intento de fuga que dio lugar a un intercambio de disparos entre los presidiarios y los funcionarios del penal. Sin embargo, los al menos 50 muertos, dice Efecto Cocuyo, y esta nota está publicada, 2 de mayo, todavía es del sábado. Los al menos 50 muertos registrados durante el suceso eran presos, es decir, no había ningún guardia nacional entre los muertos. Y no se reportó ninguna víctima mortal de parte de las autoridades carcelarias, informó AF, un funcionario del centro penal de la localidad de Guanare que se encontraba trabajando en el momento en que ocurrieron los hechos. La actuación de las autoridades fue cuestionada también por diversas instancias internacionales, alguna de las cuales apunta a una masacre y coincide con la versión de los familiares de los presidiarios. Es imposible, es inaudito. Estas personas, como actuaron con estos muchachos, los mataron a mansalva. Fue una masacre lo que hicieron, dijo ante los periodistas Víctor Calderón, padre de uno de los 50 fallecidos. El hombre explicó que este sábado recibió una llamada de los responsables de la cárcel, el centro penitenciario de Los Llanos Cepella, por lo que pudo ingresar al penal en la mañana y reconocer el cadáver de su hijo a través de fotografías que le mostraron en una computadora. Calderón ve imposible que lo ocurrido no acarree sanciones contra los implicados. Pobre Calderón, de verdad, lo lamento, señor Calderón. Y bueno, le admiro su optimismo. Me va a perdonar, 6:35 minutos. Calderón ve imposible que lo ocurrido no acarree sanciones contra los implicados mientras espera, al igual que decenas de familiares, a las afueras de la cárcel les ha entregado el cuerpo de su hijo para darle descanso. Los reos del Cepella fueron objeto de una masacre. Queremos desmentir ante los medios sociales que en ningún momento hubo intento de fuga, dijo también ante los periodistas Adriana Leandro, familiar de otro de los presos, mientras reclamaba información en las afueras del penal en la ciudad de Guanare, en el estado Portuguesa. La mujer desmentía así la versión de algunas fuentes militares según las cuales se produjo un intento de fuga que fue frustrado por los custodios y que dio lugar a la violenta escena.
Marlene Hernández, también familiar de una de las víctimas, coincidió en el desmentido al explicar que algunos reos protestaban el viernes por el retardo en el pase de alimentos que regularmente llevan a los familiares a los internos cuando empezaron a disparar contra los prisioneros. Otro titular de Efecto Cocuyo que está aquí inserto y que es de lo que en el fondo les quiero hablar. No lo voy a parir ahorita, pero en el fondo lo que les quiero hablar dice lo siguiente: motín en cárcel de Guanare se produjo por hambre, denuncian familiares a OVP. En la Medicatura Forense de Guanare pidieron cloro y jabón a los familiares para limpiar los cadáveres. Imagínense ustedes, la morgue no tenía cloro ni jabón para limpiar los cadáveres, para que se los pudieran entregar a los familiares de los muertos del Cepella. Pero hay que decir algo más, las fotos, como dice Susana Rafali, decía la nutricionista Susana Rafali, el sábado temprano, decía Susana Rafali en Twitter, los cadáveres son un testimonio en sí mismo del hambre que estaban pasando esos presos. Y más allá de que yo sé que algunos aquí en este programa y algunos en el país, o muchos en el país dicen, bueno, esos son presos, ¿para qué se metieron en eso? Bien muertos es que están. Uno tiene que decir que, bueno, no se puede poner a la gente contra la pared por hambre. Si uno pone a la gente contra la pared por hambre, lo normal es que la gente reaccione. Lamentable lo que ha pasado en Venezuela este fin de semana, lamentable lo que ha pasado en Guanare, lamentable también lo que está pasando y sigue pasando en Petare. Lamentable lo que pasó, si es que algo pasó en Macuto, no se sabe qué pasó. No se sabe ni siquiera si los 8 muertos son muertos, si hay 8 cadáveres para corroborarlo. Si así fuere, pues también es muy lamentable lo ocurrido en Macuto este fin de semana. Si es que ocurrió en Macuto, de eso vamos a estar hablando. Yo lamento de verdad tener que hacer perder unos minutos este programa en eso, pero lamentablemente vamos a tener que tocar ese tema durante la mañana de hoy. Y digo lamentablemente porque tiene todo el aspecto de ser simplemente un nuevo montaje. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Mientras tanto, Iris Varela apareció, lamenta profundamente la violencia en la cárcel de Guanare. De ello se hace eco Últimas Noticias, órgano de propaganda del Partido Socialista Unido para Venezuela. Primero, rechazamos la violencia y lamentamos profundamente la situación que enluta a los hogares de humildes familias venezolanas, declaró Varela, quien agregó que abrió un proceso de investigación profunda sobre dichos eventos. Ella es la ministra de Prisiones, no sé, para quien no lo sepa, se lo dejo dicho. Una primera arista de esa investigación es la identificación de los fallecidos. Caramba. En ese punto, Varela prefirió esperar que concluyan las indagatorias para ofrecer un balance de muertos y heridos. Fuentes militares hablan de 46 muertos y 50 heridos. Varela dijo que a medida que avanza la identificación de los cadáveres se han contactado con sus familiares para informarles lo acontecido. El proceso investigativo busca determinar a los responsables de los artífices de esa situación que se desbordó. O sea, no se está investigando. Fíjense ustedes. Varela dijo que a medida que avanza la identificación de los cadáveres se han contactado con sus familiares para informarles de lo acontecido. El proceso investigativo busca determinar a los responsables de los artífices de esa situación que se desbordó. O sea, no se está investigando si en algún momento hubo un exceso de un señor que creo que se llama Gerson González, que es general de la Guardia Nacional, en este momento no tengo el nombre en la cabeza, que pudo haber sobreactuado ante el reclamo de los presos. No, se está investigando quiénes fueron los líderes de la cárcel que asusaron, en teoría, a los otros presos para que se amotinaran. Ya ustedes ven, sigue siendo la justicia a favor del poderoso, en contra del débil. Bueno, ¿qué se puede esperar después de 20 años de esta gente? La verdad, yo creo que esperar cualquier cosa sería, bueno, caer en ejemplo, un tuit de Francisco Rodríguez que decía, si hubiéramos ganado las elecciones, Francisco Monaldi sería no sé quién, José Guerra sería presidente del Banco Central. Y yo, mijo, usted lo van a enterrar en urna blanca, usted es Forrest Gump, ¿o qué?
¿qué cree usted que usted le iban a dejar ganar esas elecciones? Por favor, por favor. Está bien, nadie puede creer que Francisco Rodríguez es tonto. Francisco Rodríguez es un tipo muy listo. Francisco Rodríguez es el economista, me refiero. Molesta que Francisco Rodríguez crea que los demás somos tontos. Son las 6:41. La diputada María Beatriz Martínez dice: pretenden silenciar la verdad. No hay lista de muertos y heridos de Guanare. La entrega de los cadáveres ha sido extremadamente lenta. La diputada de la Asamblea Nacional, María Beatriz Martínez, denunció que todavía no ha habido un pronunciamiento oficial sobre la masacre en la cárcel de Guanare, ni tampoco ha sido publicada la lista de muertos y heridos. A esto la parlamentaria agregó que la entrega de los cadáveres ha sido extremadamente lenta, al punto de que a mediodía de este domingo solo habían entregado 26 cuerpos. Fíjense, yo les hablaba de una nota del sábado de la prensa de Lara que habían entregado 26 cuerpos. Un día después todavía seguían los mismos 26 muertos en la cuenta de cadáveres entregados. Mientras tanto, la descomposición acelerada de los cadáveres por la imposibilidad de conservarlos, tomando en cuenta que la morgue supuestamente tiene apenas una capacidad para 5 cuerpos. ¿En qué parte y en qué condiciones los tienen?, preguntó la parlamentaria. De igual forma, Martínez denunció que esta lentitud puede deberse al interés de proceder al entierro de los cadáveres en fosas comunes, y esto era lo que lamentaban ayer los familiares, 2 presos, ya que anoche informaron a familiares que procederían de esa forma antes del mediodía de hoy. Es decir, estaban retrasando la entrega. Y los que estaban más feos, más echados a perder, más baleados o quién sabe más qué, los van a enterrar en una fosa común. Por cierto, algo hay que decir también. Yo no he visto, puedo estar equivocado, yo no he visto hasta esta altura un comunicado del Ministerio Público diciendo que va a investigar esa situación. Eso sí, lo de La Guaira enseguida, lo de Macuto salió enseguida Tarek William Saab a decir que se iba a investigar a través de 2 fiscales. Tremendo lo que está pasando en Venezuela. Reveló que se ha impedido acceso, que han impedido que se tenga acceso a los cadáveres, por lo que se desconoce qué tipo de heridas les causó la muerte. El reconocimiento de los muertos por parte de los familiares que se encuentran en Guanare es por fotografías del rostro y no se permite el reconocimiento físico ni personal. Por último, la parlamentaria señaló que no hay comunicación ni acceso a los heridos, ni determinación de las condiciones de estos, ni de la magnitud y razón de sus patologías, lo cual es clave para saber lo ocurrido. Por lo tanto, podemos claramente inferir que es la verdad lo que se pretende silenciar. Hay días que es muy duro hacer este programa, hay días que es muy duro ser venezolano. Este es uno de esos días. Casi todos los días es muy duro ser venezolano, pero hoy es particularmente duro. Como decía un polaco de su propio país, es un arduo destino haber nacido en Polonia. Este es un héroe polaco. Yo siempre recuerdo esa frase porque haber nacido en Venezuela también es un arduo destino, y a algunos nos tocó un poco mejor, pero imagínense a los familiares de esa gente que está esperando el cadáver de su hijo, que podrá ser lo que sea, pero era su hijo, y la gente quiere a sus hijos. Y lo último que quiere de sus hijos es si tiene que enterrarlos, porque uno, como padre hablo, y creo que todos estaremos de acuerdo, el sueño de todo padre es que sus hijos lo entierren a uno, no uno enterrar a sus hijos. Eso es lo normal. En Venezuela lamentablemente pasa al revés, son los padres o somos los padres los que estamos enterrando a nuestros hijos. 6:44, titulares de la mañana de RCR 750M, volveremos a hacer 750M. Cuando haya democracia en Venezuela. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quienes habla Pedro García Otero, hacemos este programa. Dos guayú en Zulia y otras 10 personas con COVID-19. El país tiene 357 casos. Esto empieza a pasar cuando en el mundo empieza la desescalada por la bajada de las cifras de la enfermedad. Con estos 2 nuevos contagios confirmados, hay que decir, la región zuliana registra 7 casos de coronavirus, hay 3 más en Nueva Esparta y otros 3 en Aragua. El país a la fecha registra 357 casos. El primer caso es una mujer de 26 años de Falcón, captada por el Plan Táchira, avenida de Bogotá.
El segundo caso es una mujer que tiene 27 años, la captaron en Táchira, procedente de Bogotá, llegó a Cúcuta por vía terrestre, hizo la cuarentena. El tercer caso es un hombre de 20 años, su familia reside en Anzoátegui y estaba estudiando en Uruguay desde hace casi 2 años. Regresó en un vuelo el 20 de abril y está siendo atendido en el PASI Los Caracas, en La Guaira, donde se hizo la prueba rápida que salió negativa y volvió a su estado de residencia, donde se dio positivo a la prueba PCR. Estamos en la búsqueda de todos sus contactos, de los traslados que se hicieron tanto de Uruguay a Venezuela, como desde La Guaira hasta Anzoátegui. Nuevamente, un miembro de la misión cubana, una enfermera colaboradora de la delegación cubana en Miranda, dio positivo, es el cuarto caso, inició sus síntomas el 14 de abril, está asintomática, se trata de un caso de transmisión comunitaria. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa dice que el régimen aprovecha la pandemia para radicalizar la censura contra medios y periodistas. El sindicato presenta un informe que recoge las incidencias de la cobertura periodística desde el 16 de marzo. Vamos a esperar que esto abra porque se me detuvo la computadora. Un momento, a ver si Caraota Digital me quiere abrir. Ay, santo Dios. Aquí está, ya va rodando. Pandemia de la desinformación es una recopilación de hechos y experiencias que describen el trabajo periodístico en Venezuela entre el 16 de marzo y el 3 de mayo de este mismo año, fecha en la que se celebra el Día Mundial de Libertad de la Prensa, que fue ayer. 49 días han pasado desde que la administración de Nicolás Maduro firmó un decreto de emergencia imponiendo la cuarentena como medida de prevención contra la COVID-19 en Venezuela. Además de las dificultades y riesgos sanitarios, ha significado también un mayor debilitamiento de la libertad de expresión y la casi extinción de las garantías para el ejercicio del derecho a la información, indicó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Desde antes de confirmarse los primeros casos en el país, la persecución contra medios y periodistas ha intentado inhibir el libre debate sobre un tema de tantísimo interés. Esta práctica terminó convirtiéndose en política y durante este tiempo se ha negado la posibilidad al periodismo libre, al periodismo independiente de investigar e informar más allá de la versión oficialista que a diario y sin la interpelación propia de la búsqueda de la verdad han ofrecido Nicolás Maduro y sus otros voceros, casi siempre Delcy Jorge Rodríguez, vicepresidenta y ministro de Comunicación respectivamente. En tanto, en Petare llevan 4 noches de horror. No sé, tanta autoridad y tanta policía y tanto bicho feo con máscaras de cadáver y tal y trajes negros, pero para Petare no se meten. Bandas volvieron a caerse a tiros en José Félix Rivas de Petare. Esto es una nota de anoche, de casi medianoche, del periodista Franklin Delgado de Caraota Digital. Dice: por 5º día consecutivo, bandas delictivas volvieron a caerse a tiros por el control de zonas del barrio José Félix Rivas de Petare en el municipio Sucre del estado Miranda. La noche de este domingo, el considerado barrio más grande de América Latina fue objeto de una especie de batalla campal, denunciaron los vecinos. De acuerdo al periodista Román Camacho, la situación se originó por la presunta disputa para lograr el control de la zona en la que estaría involucrada la banda del Wileisis. Las detonaciones escuchadas fueron de puro plomo cerrado que obligó a la gente a guarecerse en sus hogares. También anoche presuntos colectivos acecharon en la residencia de Juan Guaidó, presidente interino reconocido como tal por 60 países. Ahora sí voy a las 6:49, ya casi terminando con el tema de lo ocurrido en Macuto. Como ya les digo, cada quien puede tener la versión que quiera de ese caso. Lo cierto es, si es que hay algo cierto, es que hay 8 personas muertas, porque tampoco es que nos han mostrado los cadáveres, pero bueno, hay 8 personas muertas. ¿Cómo sucedió eso? Había multiplicidad de interpretaciones ayer en Twitter, por cierto, casi ninguna correspondía con la versión oficial. Fuerza Armada Nacional Bolivariana se declara en vigilia permanente contra Estados Unidos. Nos declaramos en rebeldía permanente contra el imperialismo norteamericano, declaró el general en jefe Vladimir Padrino. La jefatura del componente armado destacó que la jornada reportó demostraciones de verdadero patriotismo y una contundente victoria para las armas bolivarianas.
Gobierno de Maduro informa de 8 muertos en intento de invasión marítima, y esto es un titular que pues le concede el margen de escepticismo necesario a la información. Gobierno de Maduro informa de 8 muertos en intento de invasión marítima. Leo la nota de CNN Noticias. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, aseguró este domingo en el canal del Estado de TV que intentaron hacer una invasión por vía marítima a un grupo de mercenarios terroristas procedentes de Colombia. El fiscal general Tarek William Saab publicó en horas de la tarde algunas fotografías del procedimiento y anunció el inicio de una investigación. Según Reverol, el grupo intentó ingresar en lanchas rápidas por las costas de La Guaira con la finalidad de llevar a cabo un nuevo intento de golpe de Estado. El alto funcionario del cuestionado gobierno de Nicolás Maduro indicó que fueron incautados fusiles de asalto en la operación, que destacó continúa. Por cierto, ayer en la tarde tenían cerrado el acceso de Guarenas a Caracas, y será, no se piensa uno, que a lo mejor también pretendían entrar por Barlovento, si es que alguien pretendía entrar a este país. Dice el carabobeño, otra olla del régimen: a los vecinos de Macuto les anunciaron un simulacro. Invasión por mar y en lugar de aparecer el alto mando, la Armada, sale el FAES de quién es el cadáver que exhiben y quién lo asesinó. Llegan a Macuto desde Colombia porque a los vecinos de la zona les advirtieron que venía un simulacro, cuestionó el presidente interino, y estas son las declaraciones de Juan Guaidó sobre este tema. Mientras ignoran la masacre de Guanare y el enfrentamiento en Petare, pasa lo de Macuto. Buscan confundir y sembrar evidencias. Guaidó aseveró que el régimen podrá mentir, pero jamás podrá ocultar esta realidad. Maduro no tiene el control del país, y mientras que él siga usurpando Miraflores, solo habrá más caos. Mientras tanto, Colombia rechaza acusaciones, dice, hay más de 490 kilómetros desde Colombia a Caracas por mar. Se trata de una acusación infundada que intenta comprometer al gobierno de Colombia en una trama especulativa. Según la Cancillería colombiana, las afirmaciones del régimen dictatorial de Nicolás Maduro culpando a Colombia de supuestos hechos de desestabilización son un intento más de desviar la atención respecto a los verdaderos problemas que vive el pueblo de Venezuela. Mientras tanto, y ustedes también podrán darle a este caso la credibilidad que ustedes quieran, yo le concedo poco y nada, y también le concedo poco y nada a la nota de AP de John Goodman, que John Goodman es que se llama el chico, Joshua Goodman, que arrancó todo esto porque saca a Goodman la nota y al día siguiente aparece la supuesta invasión por Macuto. Para mí, alguien lo agarró en su buena fe y se fue de bruces. Me refiero a este muchacho, a este periodista, Joshua Goodman. Se fue de bruces, pues. Le dieron unos datos, se engolosinó, los sacó y se fue de bruces. Este señor Boudreaux, quien, parece un personaje bastante pintoresco. Exmarín estadounidense Jordan Boudreaux admite su participación en actos de incursión en Macuto. Jordan Boudreaux es un exmarín estadounidense que apareció en un video junto a Javier Nieto Quintero, ex capitán de la GNB y prófugo de la justicia, donde este último hace un llamado a los venezolanos y funcionarios de la Fuerza Armada, tanto superiores como subalternos, para que se unan a su causa, y en el que confirman su responsabilidad en los actos de incursión de una banda paramilitar por la costa de Macuto, La Guaira, a la que denominan Operación Gedeón. Ya yo les digo, yo no tengo una opinión formada sobre esto, pero si de verdad trataron de hacerlo así, bueno, creo que han visto demasiado cine de Hollywood. Corte suspende expulsión de diplomáticos venezolanos en Brasil. Entonces, Itamaraty, la Cancillería brasileña. El magistrado Luis Roberto Barroso dio plazo de 10 días para el gobierno de Bolsonaro, para que el gobierno de Bolsonaro apele la decisión jurídica del Supremo Tribunal Federal. Suspendió este sábado la orden del jefe de Estado, Jair Bolsonaro, de expulsar a diplomáticos venezolanos junto a sus familiares del país. Sabían ustedes que Bolsonaro le había dado plazo hasta el sábado para que el equipo de diplomático de Nicolás Maduro abandonara Brasil. Bueno, le dio el Supremo Tribunal de Brasil 10 días a el gobierno de Bolsonaro para revertir la suspensión de esta expulsión. Y para cerrar, 3 titulares que tienen que ver con coronavirus. El tratamiento con antiviral Remdesivir empezará los próximos días en Estados Unidos.
pueda llegar también, el objetivo es que pueda llegar también a pacientes fuera de Estados Unidos. Tocado económicamente, Florida inicia este lunes 4M su reapertura y también hoy, 4 de mayo, por cierto, un día muy querido en la isla de Margarita, empieza el desescalamiento de la cuarentena en España. Mascarillas, comercios, transportes, restaurantes, que se podrá hacer a partir de hoy. 5 órdenes que detallan las medidas de relajamiento del confinamiento que el gobierno ha anunciado durante el fin de semana. Son las 6:56, que este día 4 de mayo, ya les dije, sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos nuevamente mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente